Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Mayoral Silva. Agradezco que estén aquí en Universo 94.9 y también estas plataformas digitales que tenemos en las cuales estamos compartiendo este diálogo 94.9, este momento de conversar sobre diferentes temas. Esta es nuestra segunda emisión y hoy vamos a hablar sobre hacer turismo en pandemia. En días anteriores estuvimos en Instagram y las redes sociales de Universo 94.9 haciéndoles algunas preguntas. Les decíamos si creían ustedes que ya era momento de reactivar el turismo. Por otra parte, si habían viajado a algún lugar o se habían quedado en casa y si habían salido, ¿cómo les había ido? De esto y más vamos a estarles compartiendo esta información que ustedes nos proporcionaron y también vamos a estar dialogando, como les decía, con diferentes personas que desde su punto de vista, su trabajo que realizan, nos van a ampliar más sobre este tema de hacer turismo en pandemia y le agradezco muchísimo a Erika Caparrós Cadena. Ella es propietaria de una agencia de viajes, es guía turística bilingüe acreditada por Sectur y nos va a compartir desde su mirada y desde su trabajo más sobre este tema. Erika, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también está la maestra Elisa Gutiérrez Guerra, ella es catedrática de la Universidad de Colima y bueno, también ella es una viajadora compulsiva, yo creo que nos va a ampliar muchísimo desde esta perspectiva y sobre todo pues esta experiencia que se vive en cada uno de estos viajes. Elisa, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Rodrigo, buenas tardes. Y también tenemos al maestro Rafael Covarrubias Ramírez, él es director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima y esta parte desde la academia, desde la formación de estas personas que posteriormente estarán inmersas en este sector, pues es importante también conocerlo. Rafa, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Diana. Y me gustaría que iniciáramos, Erika, para ti el turismo, ¿qué implica en el sentido personal en estos momentos tan importantes que se comparten con amigos, con la familia, estos momentos de hacer turismo nacional o internacional? ¿Cuáles son estos recuerdos que tienes tú de estos momentos de vacación? Fíjate que bueno, actualmente la perspectiva del turismo ha cambiado, ¿no? Totalmente. Tenemos una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver las cosas y obviamente una nueva forma de hacer turismo. Tenemos que aprender a tener nuevos hábitos para poder seguir viajando, porque no podemos detenernos ni nos podemos quedar encerrados, ¿no? Tenemos que aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y eso implica, pues, tener nuevos hábitos. Y dentro de esos nuevos hábitos, antes los mexicanos estábamos como acostumbrados a el impulso de vamos a viajar este fin de semana. Y ahora es un poco más la planeación, porque estamos sujetos a cantidades mínimas en hoteles, en ciertos tours. Entonces es aprender a planear, aprender a ver la vida de diferente manera y aprender también a cómo tenemos que hacer el turismo, ¿no? De manera respetuosa, de manera ordenada y pues seguir adelante con las vidas y seguir disfrutando de lo hermoso que tenemos y de la cultura que podemos disfrutar en México y en otras partes del mundo donde ya tenemos oportunidades de viajar. Maestra Elisa, yo decía que usted es una viajadora compulsiva. ¿Cuáles son estos recuerdos que tiene usted del turismo que hacía, no sé si con la familia, con las amistades? Efectivamente, como dijiste, Rodrigo, me fascina viajar y desde chiquita con mi familia hacíamos viajes cortos y largos. Tenemos parientes en Estados Unidos, así que pues íbamos a Estados Unidos, viajes cortos aquí a Guadalajara, a la Ciudad de México, Guanajuato. Desde chiquitos siempre tuvimos ese deseo de conocer lugares cerca y lejos. Y para usted, maestro Rafa, ¿cuáles son estos recuerdos que tiene de las vacaciones? ¿En familia, con las amistades? Sí, por supuesto que los recuerdos son muchos, son muy gratos y también, pues en su momento hubo oportunidad de
de hacer varios viajes con la familia, de hacer viajes, por supuesto, de trabajo también. La dinámica universitaria nos permitió en su momento muchos viajes de trabajo y los viajes con la familia, por supuesto. Y pues la añoranza es mucha, la añoranza es fuerte porque pues siempre la dinámica de las terminales aéreas, las terminales terrestres nos dejan una experiencia en muchos sentidos. Entonces, extrañamos esos momentos. Y me quedo con usted mismo, maestro Rafa, para que nos comparta la importancia que tiene el turismo. Sabemos que es una actividad económica, social, en sentido habitual, pues humana, ¿no? En este sentido que ya nos han compartido ustedes de manera de experiencia, de compartir. Es una actividad que no está aislada. Me gustaría que nos compartiera en el caso de México la importancia que tiene a nivel de estos números que ya sabemos y sobre todo para el resto del mundo también, ¿no? Sí, Rodrigo, claro que sí, con mucho gusto. Creo que a la mayoría nos queda claro la importancia del turismo. El turismo en el ámbito nacional y en el ámbito internacional ocupa en promedio tal vez el tercer lugar en importancia después de otras actividades económicas como el petróleo o las exportaciones. Sí, simplemente para México estamos hablando que el turismo es el 8% del PIB en promedio. Bueno, hasta antes de la pandemia. Y lógicamente al ser este fenómeno social que señalas y esta actividad económica de tanto alcance, pues significa la oportunidad para muchos países, significa la oportunidad para muchas personas. Es una actividad sin duda entre personas, de contacto entre personas, y yo creo que eso es lo que ha permitido que el turismo vaya creciendo como lo ha hecho desde mediados de la década de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Cuando empezaron a crecer destinos como Acapulco primero y más tarde en los 70s Cancún, etcétera. Entonces, el turismo aporta empleo, aporta riqueza a los países. Hay países que antes no eran turísticos y al ver el éxito del turismo, pues han diseñado estrategias para convertirse en turísticos. Países que son islas, que dependen en su totalidad del turismo. Estos pequeños países insulares del Caribe, pues dependen casi en un 80% del turismo. Entonces la importancia a nivel global es muy evidente, es obvia, digamos, y las circunstancias actuales pues nos tienen en un panorama muy distinto. Erika, desde tu trabajo que realizas con recibir a estas personas con una ilusión de viajar a algún destino, también implica hacer esta planeación en el cual también hay estos niveles, ¿no? Estos niveles de este sector que va desde la aerolínea más grande hasta una empresa, tal vez una empresa familiar muy pequeña que recomiendas tú. En este sentido, me gustaría que nos compartieras estos beneficios del desarrollo turístico que tiene los espacios, las comunidades, las ciudades y sobre todo estos países que decimos que son los preferidos para viajar a ellos. Pues desde mi perspectiva como agencia de viajes, te puedo decir que muchas empresas turísticas pues sufrieron, ¿no? Sufrieron el tema, con el tema de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues cambió la perspectiva de todos. Tuvimos que ser creativos y buscar otras opciones, buscar cómo generar eso que, pues obviamente no podemos generarlo en este momento como lo hacíamos antes, pero tuvimos que ser creativos. Incluso la gente puede pensar, todo tiene que estar más barato, pero realmente no, tenemos que incentivar y darle el valor a las cosas, porque a veces pensamos que porque tenemos una pandemia, todos tenemos que tener pues los beneficios de tener todas las cosas gratis, pero todos somos empresas con personas y muchas empresas tuvieron que despedir gente, entonces tuvieron que ser creativos para sobrevivir y poder seguir adelante.
¿no? Entonces, como decía el maestro, lugares que no eran turísticos se convierten en turísticos, y con la pandemia igual empezaron a renacer, empezaron a recrearse, a innovar, a crear cosas diferentes para poder atraer a la gente, ¿no? Y poder llevarlas a vivir destinos que a veces la parte natural, pues teníamos que buscar lugares abiertos en los que pudiéramos disfrutar de un Tlaxcala donde puedes vivir una experiencia de las luciérnagas, ¿no? Que antes a lo mejor no se le hacía tanto énfasis, pero ahora ese tipo de destinos pues se volvieron como el ojo del nuevo tipo de turismo que queremos hacer. Y maestra Lisa, me gustaría en este antes y este ahora que estamos viviendo y que usted ha vivido a través de estos viajes, siempre uno va con la ilusión de conocer hasta lo más adentro a estos lugares turísticos, irnos a los mercados, irnos a ese museo, en fin, siempre está esa ilusión, ¿no? De guardar esta postal fotográfica. Hay un antes y un después, por supuesto. En ese sentido, me gustaría que nos compartiera como viajera cuáles son esos aspectos que usted identifica que se han modificado a partir de la pandemia. Bueno, pues antes de la pandemia no había tantos requisitos, uno tenía que llegar a ciertas horas al aeropuerto y no tenía que tener tantos filtros de seguridad ni de higiene. Y pues bueno, era relativamente pues fácil, no tenía que pensar uno en vacunas, a menos que quisiera ir a algún país especial en África, por ejemplo, que se necesita, no sé, para la fiebre amarilla o el paludismo. A diferencia de ahorita en la pandemia, bueno, hay que pensar muchísimas cosas. Primero, desde que si están abiertas las fronteras en ese país al que quiero viajar, no todos los países están abiertos, así que cada día están cambiando las políticas de los países y pues cada país puede poner sus restricciones. Por ese motivo, realmente sí, pues cambió muchísimo. Antes sabíamos que todos los países estaban abiertos, no había ningún problema para viajar. En este momento no es posible. Las personas que tienen cierta vacuna pueden entrar a países, los que tienen otras vacunas en este momento no pueden entrar. Hay países completamente cerrados. Ellos decidieron así, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia en este momento pues están cerrados. Hay otros que están abiertos, pero con restricciones. Por ejemplo, algunos países de Europa sí están abiertos, pero tienes que tener una serie de requisitos, ¿verdad? Si volteamos a ver a Asia, pues son otros requisitos los que está pidiendo, así que para cada país tenemos que ser muy cuidadosos de saber si es que puedo ir, no puedo ir, con qué características, todo. Y pienso que para aquí, para México, el reto sería muy, muy, muy grande. El reto es de convencer a los futuros turistas que van a visitar México de que somos un país, pues, súper confiable, hablando higiénicamente o por todos los protocolos de seguridad que se hacen. Por ejemplo, Cancún cerró pues varios hoteles y varios parques, por ejemplo, como Xcaret, estuvo cerrado algunos meses, y bueno, después se empieza a abrir estos parques con todos los protocolos de seguridad, y con esto damos la confianza a los norteamericanos, a los canadienses, a los europeos, de que Cancún está lo suficientemente limpio para recibirlos a ellos y pues a cualquier turista, ¿no? Creo que es un reto grande, pero por supuesto que hay gran diferencia. En los aeropuertos antes no tenía que pasar uno por tantos filtros de sanitización, la PCR, las vacunas, etcétera, ¿no? México creo que está quedando un poco corto con esto de que no está pidiendo muchos protocolos, pero cuando uno va a otros países sí hay muchos protocolos. Por ejemplo, ahorita para Estados Unidos va a cambiar para lo de la entrada, los protocolos en este momento son unos protocolos y en noviembre ya van a ser otros protocolos, así que hay que estar muy, muy al pendiente del país que queremos ir para ver cuáles van a ser las diferentes normas, ¿no? Y Erika, aquí es donde entra este acompañamiento muy cercano de estar al pendiente de las personas que desean viajar y que se acercan a una agencia de viajes. Es ahí el trabajo en este momento más arduo y más puntual, en el cual, por ejemplo, planeamos un viaje antes del 2019, antes de la pandemia, íbamos a viajar al extranjero,
pero resulta que llega la pandemia y nos cambia y nos trastoca completamente este momento importante que teníamos de viajar a otro país, y las ilusiones en cierto punto también se vienen abajo. En ese sentido, me gustaría que nos compartieras tu trabajo, sí, por una parte profesional a partir de la agencia de viajes, pero por otra parte de estar brindando estos ánimos a estos viajeros que ven retrasados sus vuelos, sus viajes a otros espacios, en el cual ya nos decía la maestra Elisa, pues las reglas son constantemente cambiantes y muy duras en cierta manera. Gracias. Pues te voy a contar que nuestro eslogan es tu agente personal de viajes. Y siempre es una forma para mí de decirle al pasajero, al viajero, que todos sus viajes pues van a estar garantizados los servicios. Pero cuando sucede la pandemia, pues obviamente hubo todo un proceso de recuperación de servicios, de recuperación de reactivación o cambio de servicios. Entonces, siempre es una forma en la que yo le doy la confianza al cliente que, bueno, las personas que me contratan, que pueden tener la seguridad que sus servicios se van a dar, ¿no? Ahora, antes también se daban seguros de viajero, pero justamente antes de que comenzara la pandemia, tuve gente que yo les sugería, bueno, hay seguros de cancelación. Antes de que sucediera, ni siquiera había sucedido, yo todavía no empezaba, pues apenas veíamos como que algo estaba pasando. Y fue muy útil porque toda esa gente pues no perdió su dinero, ¿no? Hay seguros, actualmente cambiaron esos mismos seguros porque pues ahora eran seguros en los que tú puedes cancelar si tú decidías cancelar. No tenías que tener una enfermedad, no tenías que tener nada para poder hacer ese movimiento. Actualmente se crean nuevos conceptos, nuevos productos, voy a decir, para que la gente pueda tener la certeza de que si por alguna razón se contagia, pueden cancelar, reprogramar, cambiar y tener la flexibilidad de seguir viviendo y de seguir teniendo esa experiencia, porque todos queremos viajar. No compras un viaje pues pensando que no lo vas a hacer, ¿no? Lo compras con la idea y la ilusión de que vas a seguir adelante. Y yo siempre tengo la idea de poder seguir motivando a la gente porque no podemos quedarnos sentados esperando a que se acabe. Son situaciones que no van a cambiar de manera inmediata. Tenemos que más bien cambiar nuestra forma de ver las cosas y seguir adelante y ver de qué manera podemos cuidarnos y protegernos. Y con esto que nos compartes, Erika, ya decía yo que habíamos hecho estas preguntas a nuestros seguidores en las redes sociales y preguntábamos si creían que ya era el momento de reactivar estos viajes, de hacer turismo, y el 62% decía que sí, mientras que el 38% decía que no. En este sentido, pues refuerza, ¿no?, esta mirada que tú nos dices sobre adaptarnos a esta nueva normalidad. Y en ese sentido, maestro Rafa, desde la academia, desde la escuela, desde la preparación de las y los estudiantes en formación en la facultad, este caso en específico de la pandemia viene a también darles a ellos un sentido distinto, cambiante, que es cada uno de estos momentos del turismo, ¿verdad? Hay mucha experiencia que se ha compartido desde la forma de ver el turismo y sobre todo de la preparación de las y los estudiantes en la Universidad de Colima. Sí, por supuesto, Rodrigo. Se viene acumulando experiencia en muchos temas en este enfoque que tú mencionas. Y sí, como formadores de profesionales del turismo, creo que debemos estar alertas en la universidad, en la facultad, para identificar estos cambios y pensar que son muchos de ellos cambios que llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, tendrán que formar parte ya de nuestras actualizaciones curriculares que se hagan, sobre todo lo que tiene que ver con protocolos de seguridad, de higiene, que tiene que ver con estar alertas a estos cambios repentinos que puede tener el turismo, que son aprendizajes, pues, en este caso, derivados de una pandemia, pero que pueden ser trasladados a otras situaciones de crisis, como las mismas situaciones que provocan los huracanes, los sismos en los destinos turísticos.
hay un fenómeno del que no podemos ocultar, aunque algunos quieran, que es el cambio climático, y aquellos destinos que están a nivel del mar, pues son destinos que están propensos a sufrir inundaciones. Entonces, el tema de la pandemia nos lleva a pensar en que debemos estar preparados, quienes participamos en el turismo, debemos estar preparados para enfrentar esos cambios. Quienes gestionan el destino deben estar preparados, quienes atienden al visitante deben estar preparados, las actividades paralelas al turismo, no solamente las directas, debemos estar preparados para este tipo de crisis que pueden surgir en cualquier momento y desde cualquier ámbito. Y me gustaría, maestra Elisa, que nos compartiera a nivel personal, acudiendo también a esta pregunta que hacíamos, ¿en qué momento usted dice, ya es momento de que yo viaje? ¿Qué fue esto que le permitió a usted tomar una decisión? Que debo decirlo yo, me gusta viajar, pero en este momento no lo he hecho por diferentes decisiones que he tomado, ¿no? Y tomando en cuenta muchas cosas que tienen que ver con el viajar, el destino, en fin. Pero en lo personal, usted, ¿qué fue esto que le dijo, que le latió ahí dentro y que dijo, ya voy a irme de viaje? Bueno, desde hace 2 años realmente no compramos el viaje este año, lo compramos hace 2 años, íbamos a ir en Semana Santa y Pascua a Turquía, realmente lo planeamos muy bien, 2 amigas y yo, y bueno, el año pasado yo la verdad pues tenía muchas ganas de irme, pero bueno, estaba un poco peligroso y empezaban los contagios, en Europa se empezaron a cerrar las fronteras, y bueno, definitivamente en el 2020 no se pudo hacer el viaje. Efectivamente, como dijo Erika de la agencia de viajes, quiero recalcar que nosotros compramos nuestro viaje no por internet, sino por una agencia de viajes, y efectivamente pudimos hacer nosotros todos nuestros cambios por haber tenido ese acompañamiento con la agencia, no tuvimos ningún problema. También tuvimos que comprar seguros de gastos médicos, y después, en este año que fue el que fuimos en Semana Santa y Pascua a Turquía, bueno, tuvimos que comprar un complemento por lo del COVID, por si nos enfermamos de COVID estando allá en Turquía. Fue la única diferencia que tuvimos que hacer del 2020 al 2021, porque ya teníamos comprado el seguro de gastos médicos. Es muy recomendable hacerlo porque, bueno, si algo pasa en otro país, pues está uno asegurado, ¿no? Y bueno, nos decidimos porque a pesar de que había, pues enfermos y pues muertes y todo, investigamos de este país, se estaban abriendo, este país era de los únicos junto con Irlanda que estaban abiertos, casi toda Europa en ese momento estaba cerrado, pero bueno, hicimos una investigación, checamos los protocolos que tenía en ese momento Turquía, la aerolínea por la que viajamos fue Turkish Airlines, también turca, y realmente te platico así de forma rápida, nos fue muy bien en el viaje. Afortunadamente no tuvimos ningún contratiempo, todo muy bien organizado. Por ejemplo, en los autobuses que nos transportaban, eran autobuses de 40, nada más nos transportaban a 16, 17 personas. Había toque de queda en Estambul para todos los turcos que viven ahí, para los residentes. Sábados y domingos no podían salir. Eso afectó un poquito si estábamos en sábado o domingo en Estambul, porque algunas partes pues estaban cerradas, ¿no? Pero bueno, algo fue lo único malo. Pero los otros días que estuvimos en Capadocia y en Pamukkale y en Bursa, bueno, esos lugares estaban abiertos, pudimos también subirnos en globo. Todo el proceso fue muy cuidado, siempre con las mascarillas, en los hoteles siempre sanitizando todo la verdad muy bien cuidado. Me gustó mucho que, por ejemplo, en Capadocia los vientos cuidan mucho eso de los vuelos en globo, que si los aires están muy pesados o que no es tiempo para volar, simplemente no se vuela y punto. O sea, nunca exponen a los turistas. Turquía, para las personas que no conocen, es un país maravilloso, realmente lo recomiendo ampliamente, a ti también, Rodrigo, para que vayas.
en Muchas cuanto gracias. pueda. Está abierto ahorita, nomás creo que ahorita ya están pidiendo una vacuna. Cuando nosotros fuimos, pedían nada más la prueba de PCR negativa y pues nerviosas todas, ¿verdad? Porque como tantos asintomáticos, una noche antes de que nos fuéramos, pues todavía no teníamos los resultados, así que estábamos nerviosas de que saliera negativo, si no, simplemente no podíamos viajar, ¿verdad? Pero como teníamos también nuestro seguro de viaje, como dijo Erika, todo eso hay que informarle al cliente, eso nos informaron a nosotros en la agencia de viajes y son unas ventajas grandísimas cuando tú compras tus viajes en una agencia de viajes. Hubo compañeros míos de ahí de la Facultad de Turismo que quisieron viajar en el 2020, compraron sus boletos por internet y bueno, fue la pandemia, perdieron sus viajes a Europa. Tengo el dato de una compañera, de una maestra, no pudo conseguir que le devolvieran su dinero y pues tampoco pues el vuelo, ¿no? Nosotros no tuvimos ningún problema por haber comprado nuestro paquete por una agencia de viajes, así que fue muy satisfactorio nuestra ida y a ti te recomiendo que sí, ya puedes empezar a ir viendo a dónde te quieres ir para Muy bien. Navidad o para el próximo año. Muy bien. Maestra Elisa, para finalizar esta experiencia, ¿cómo fue el viaje? Es decir, ya usted tenía pues muchas experiencias de viaje, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado o qué fue esto que dice, bueno, ya no es lo mismo? Mira, realmente pienso yo que si tú vas bien preparado y con una mentalidad positiva y cuidándote y bueno, efectivamente algunas de nuestros tours que ya habíamos comprado, por ejemplo, una visita a una isla griega y bueno, Grecia estaba cerrado, se canceló eso y bueno, nos lo cambiaron por otro tour que sí se podía. Todos los tours que estaban así como cerrados, simplemente no se hacían esas actividades. Decían, no se puede, Turquía ahorita no está prohibiendo estas actividades porque están encerradas. Y bueno, eso me gustó porque realmente cuidan muchísimo al turista. Eso realmente me gustó mucho. Y pues bueno, la experiencia fue excelente, como te digo. Y bueno, lo que más miedo me daba era ver que no saliera la prueba PCR pues negativa, ¿no? Ya teniendo toda la maleta lista y tuvimos que esperar un día antes, en la noche, que nos mandara el laboratorio a donde fuimos a hacer nuestra prueba PCR, pues que saliera negativa. Con tantas personas que salían asintomáticas, realmente no podíamos estar seguras que pues no teníamos el COVID, ¿no? Un hermano mío de Estados Unidos tuvo COVID, otra hermana de Guadalajara tuvo COVID, no aquí en Colima, pero pues bueno, eso era mi mayor preocupación, que saliéramos positivos y que no pudiéramos hacer el viaje después de un año que ya lo habíamos reprogramado, ¿verdad? Pero por lo demás, me gustó que realmente sí protegen allá el turismo, todo muy, muy planeado. Me gustó mucho y realmente creo que ya se tiene que abrir con todos los protocolos de seguridad, por supuesto, pero como decía el doctor Rafael al principio, para México es muy importante esta actividad y nosotros somos los primeros promotores de esta actividad, ¿no? Que es una actividad integral, tiene que ver muchas áreas, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, empresas de turismo alternativo, y pues se da muchísimo trabajo y pues vamos a empezar, creo que los cruceros ahora en Manzanillo ya creo que a mediados de octubre empiezan a llegar, algunos vuelos de Canadá también empiezan a llegar a Manzanillo, así que bueno, poco a poco, no se puede dar tan rápido, pero bueno, poco a poco vamos a irlo haciendo. Y escuchamos esta experiencia de la maestra Elisa en este viaje que realizó y a las personas que les preguntábamos en nuestras redes sociales cómo les fue en su viaje que realizaron, la mayor respuesta fue que había sido diferente, que todo cambió con la pandemia. En otra opción nos decían que era normal, igual que los otros viajes que habían realizado antes de pandemia, y definitivamente otra de las respuestas es que no fue lo que ellos y ellas esperaban de este viaje. Y me gustaría, Erika, que nos compartieras con esta experiencia que tuvo la maestra Elisa y este trabajo, como bien nos lo compartías, que es muy cercano con quien se acerca a ti, la importancia de concientizar que este momento es completamente distinto y muchas veces queremos ahorrar unos pocos pesos, pero que pueden ser contraproducentes, como lo hemos venido escuchando.
Sí, la nueva forma de vivir, la nueva forma de hacer turismo es una nueva forma de hacer todo, ¿no? No podemos seguir haciendo el viaje de la misma manera. Es importante siempre, pues, planearlo, hacer planes concretos, planes específicos. Hay algunas personas que dicen, bueno, pues, yo quiero llegar y contratar allá el tour. Pero ahora ya no puedes hacerlo así porque todos los lugares están sujetos a ciertas cantidades y capacidades máximas. Entonces sí es importante esa nueva planeación, esa nueva forma de vivir. Incluso yo siempre pues trato de darles pues tips, ¿no? De la parte de no contaminar, crear un espacio para todos los que queremos visitar el lugar, crear espacios visitables, crear espacios bonitos con ambientes agradables, porque muchas veces como turistas pues vamos dejando una huella y pues a veces puede ser buena y a veces no tan buena. Entonces siempre trato de darles como esa visión del lugar que vas a visitar, cómo te gustaría verlo, y así tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo para que tú también puedas ver otros lugares igual. Entonces, desde aquí también tengo un grupo de personas que van a viajar y desde antes empiezo ahorita con los nuevos hábitos, ¿no? Pues tienen que aprender, tenemos todos que aprender a tener esos nuevos hábitos. No es como el día que voy a viajar tengo nuevas formas de hacer las cosas, sino tienes que hacerlo como una forma de vida, porque tanto el lugar al que visitamos queremos que esté bonito y queremos que todo sea ordenado, pues también tenemos que hacerlo nosotros desde este momento, porque es la nueva visión de viajar. Erika, me gustaría que nos compartieras a nivel personal, cercano. Tengo un dato que me comparte la producción de que hay personas que en este momento han viajado más y al momento de acercarse contigo, pues tú muy puntual les haces estas sugerencias, ¿no? De estos protocolos, les das esta confianza de estos lugares a los cuales pretenden viajar. En tu caso particular, a partir de la agencia de viajes, ¿has visto que ha ido creciendo esta confianza de las personas para viajar o cuál es la perspectiva que tú tienes? Sí, fíjate que tengo, pues, desde que empezó la pandemia, tengo muchas personas que al principio decían, quiero salir, quiero cumplir mi sueño, ¿no? Es lo que a muchas personas los motiva, el querer ir y cumplir sus sueños. Entonces ahorita la gente, lejos de tener como el miedo, la motivación es eso, realizar algo que siempre quisieron hacer y ven oportunidades nuevas. Entonces, tengo incluso personas que pensaban que era como imposible hacer un viaje al extranjero, como decía la maestra Turquía, ¿no? Como que lo ves lejos, lo ves caro, lo ves inalcanzable. Pero tengo grupos de chicas viajeras, tengo grupos de gente en la que estamos hablando sobre cómo vemos los lugares, ¿no? Cómo queremos verlos y queremos realizar nuestros sueños. Entonces sí, de alguna forma sí ha aumentado porque la gente ve voy a decir, el tema de vivir al instante, que no sabes en qué momento te contagias y qué puede pasar con tu vida. Entonces es algo que los ha motivado a salir. Y si ya no puedo hacerlo, y si me enfermo y nunca pude realizarlo, entonces, lejos de decir, no, nunca lo voy a hacer, hay gente que eso la ha motivado a salir, ¿no? Y tengo gente que o sea, ven la vida de una manera tan positiva, en la que estamos esperando que las cosas, no que cambien, sino que todo lo que hagamos podamos hacerlo y que sea de la mejor manera. Ya me están convenciendo. Maestro Rafa, me gustaría que nos compartiera, ya decíamos la importancia que tiene que el sector turístico esté en constante capacitación y eso lo vemos habitualmente, ¿no? Siempre están en constante capacitación, pero en este caso, con estos temas que se suscitan a partir de la pandemia, hay una exigencia mayor de estar siempre informados y sobre todo actuando en consecuencia y el sector turístico pues ha tenido que capacitar y capacitarse a todas las personas que están en este sector. Sí, por supuesto.
Pues habría que partir por mencionar, por reconocer que el turismo y los viajes son una actividad altamente cambiante. Día con día están cambiando. De repente hay cambios drásticos como este por la pandemia, pero hay cambios día con día que tienen que ver con las tendencias, con las preferencias con las preferencias de los viajeros, de los visitantes, y eso nos lleva a estar en esa continua preparación, ¿sí? Erika, bueno, no sé cuánto tiempo tenga en este medio, pero seguramente el trato primero y luego la oferta que puede hacer a sus clientes es muy diferente a la que hay en la actualidad, no solamente por pandemia, sino por cuestiones cronológicas, a la que pudo haber habido hace 20 años, 30 años. Entonces, esto significa que estemos actualizados. Recordemos el 11 de septiembre, perdón, con el atentado de las Torres Gemelas. En ese momento hay un cambio drástico también en los viajes. Recordemos las primeras pandemias por gripe aviar. Acá en México tuvimos un brote en Veracruz en el 2009 que también afectó de manera importante a la actividad turística, y todas esas experiencias nos van llevando hacia la necesidad de estar constantemente actualizándonos. Estamos hablando de que en lo que va de este año, el turismo ha caído casi en un 85% comparado con el mismo periodo del año 2019, ¿sí? Estamos hablando de casi 150 millones de turistas menos, 150 millones de turistas menos que en 2019 en este mismo periodo. Y eso significa que tenemos que prepararnos también para eso, ¿no? Yo soy muy pesimista, muy optimista. Bueno, dicen que un pesimista es un optimista realista, ¿no? La idea es esa. Un pesimista es un optimista realista. No, yo estoy muy optimista como Erika y como Elisa de que el turismo tiene que regresar a sus niveles, pero yo creo que sí hay que hacerlo con mucha cautela. Afortunadamente ya hay mucho avance en la medicina. En un principio hablábamos solamente de soluciones no farmacéuticas, ¿no? Las restricciones a los vuelos, pues era una solución no farmacéutica, porque todavía no teníamos la vacuna. Ya ahora con la proliferación de la vacuna, creo que está creciendo la confianza para viajar. Y todo este escenario nos lleva a eso, ¿no? De que tenemos que actualizarnos, de que debemos de saber a qué nos estamos enfrentando y que debemos enfrentarlo con conocimiento de causa, que debemos ser profesionales en ese sentido. Y me gustaría, Erika, que nos compartieras también esta experiencia, estas anécdotas que tal vez has ido acumulando en el transcurso de estos años y meses con la pandemia. ¿Cuáles son estas, podríamos decirle, exigencias que tiene alguien al acercarse contigo? Es decir, buscan que el hotel esté certificado, en fin, ¿hay esos datos curiosos que tú nos puedas compartir? Te voy a ser sincera, los viajeros quieren viajar. Okay. A veces buscan las oportunidades. Lo que sí buscan es que si tienen COVID, que no pierdan su dinero. Más que la parte de la certificación, yo me la paso buscando las opciones más seguras, hoteles con certificaciones, y les explico, ¿no? Es como, mira, este hotel tiene esta certificación, tienes estos protocolos, porque conozco la cadena, conozco la aerolínea, conozco este tour operador, y tienes la confianza, ¿no? Yo empiezo por esa parte, pero su primer pregunta es, ¿y si me enfermo? ¿No? Entonces, ¿y si me contagio antes de salir? Como decía la maestra Elisa, es el nervio un día antes, porque simplemente no viajas, ¿verdad? Entonces, es como la parte de lo que invertí. Y bueno, la otra pregunta que me hacen, ¿cuándo puedo reprogramar? Porque muchos de esos programas, de esos circuitos, se pueden reprogramar. ¿Cuánto tiempo tengo, no? Y es, bueno, todo depende de la flexibilidad, de la aerolínea, de muchos factores que depende de muchas cosas, porque hay circuitos que permiten hacer toda esa reprogramación completa de todos los servicios, y hay otras que
que permiten hacer ciertas partes, ¿no? Pero yo sí trato de ser como muy específica en cuáles son los servicios que te estoy ofreciendo y qué certificaciones tienen, qué garantías tienes en el sentido y otros que también preguntan, bueno, ¿y voy a poder visitar esto? Bueno, tenemos que planearlo para que puedas entrar. Están ansiosos por querer estar viajando, ¿no? Entonces, es como la inquietud es lo que invertí. Si me enfermo, pues, ¿qué va a pasar con eso? Y digo, más que qué lugares están certificados, porque todos quieren entrar, todos quieren ir, todos quieren viajar. Y Erika, ahora mencionabas algo que también lo ponía sobre la mesa, sobre saber que el destino al que vamos a ir no va a ser igual al que conocíamos tal vez hace algunos años que viajamos ahí, o a ese que vemos en las páginas, ¿no?, de internet, y que sabemos que está el Museo Fulano y está tal recinto y demás. Muchos espacios continúan cerrados, otros, como bien lo comentas, que se requiere previa cita para poder acceder a ellos. En ese sentido, ¿de qué manera también se le hace consciente al viajero, a la viajera, sobre esta situación muy particular al destino al que va? Definitivamente yo les digo que todo puede cambiar en el instante que llegamos al destino, ¿no? Porque puede haber cuestiones de las que no controlamos, que en ese momento el país decidió cambiar cierta regla. Entonces, sí es la parte de concientizar al pasajero que probablemente no tenga acceso a ciertos lugares. Entonces, de esa manera vas como planeando, o sea, teniendo en la cabeza esa imagen de ¿qué más voy a hacer? O sea, siempre empiezan entonces a generar otras ideas de si no puedo hacer esto, tengo estas opciones, ¿no? Que se las voy planteando, les voy dando opciones para que puedan decidir en el momento que si no sucede. Incluso, pues ha sido como todo lo que no te dicen que puedes visitar, porque a veces en los circuitos tienes, esto es optativo y te ponen cosas icónicas, pero muchas veces no te dicen de lugares hermosísimos que están justo a una cuadra, que ahora con la experiencia de todos mis pasajeros les he podido como alimentar la experiencia de los otros pasajeros. En ese sentido de, mira, tú vas a ir aquí y a 2 cuadras está este lugar, no te puedes perder comer esto aquí, no te puedes perder ir y tomarte la foto acá. Y muchas veces somos influenciados por las redes sociales en TikTok o que vemos una foto, alguien me dijo, quiero ir aquí, pero quiero tomarme la foto en este lugar. Entonces, también estamos investigando y viendo que la gente tenga esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que ellos sí vivan una experiencia que idealizaron, ¿no? Que soñaron? Y maestra Elisa, en este sentido, en este viaje en particular que realizó usted con su amiga, ¿cuál fue el sentir que usted percibió de las personas? También el turismo está latente en la señora, el señor que hace una venta en un espacio, ¿no?, en particular. ¿Pudo usted palpar eso? ¿Cómo vio a partir de las experiencias de viajes anteriores esta situación? Había muchos espacios cerrados, negocios también cerrados, la gente se notaba preocupada. ¿Cuál era el sentir? Bueno, sí, primero llegamos a Estambul y nos llevaron al Gran Bazar. Había muchos lugares cerrados, pero realmente, bueno, no había mucha gente. Yo había visto en internet que el Gran Bazar, pues, muchísima gente hay, son kilómetros y kilómetros de tiendas. Afortunadamente, pues bueno, no había mucha gente, digo afortunadamente para nosotros por lo del COVID, pero por supuesto que se veía que no había habido muchos turistas. Ahorita, bueno, Turquía es un país con auge, con mucho auge. El año pasado fue cuando se abrió el vuelo directo México-Estambul, teniendo una escala en Cancún. Pero sí se veía. Quiero comentar también que en Éfeso, por ejemplo, para suerte de nosotros, no había ningún otro turista más que nosotros. En Éfeso es una zona arqueológica muy importante. Y bueno, pero sí había muchas cosas cerradas. Por ejemplo, la Cisterna Basílica, que también es un monumento muy importante en Estambul, estaba cerrado porque, bueno, el gobierno, como dijo Erika, el gobierno considera que como es un lugar cerrado y no se pueden
amontonar muchas personas ahí dentro, pues bueno, sí, claro, por supuesto tuvo sus bemoles tener viajar en la pandemia, pero de cualquier forma invito a todos a que ya se animen a viajar, por supuesto, teniendo todos los protocolos, todas las precauciones y, como dijo Erika también, planeando el viaje, saber a qué país uno va a ir, sabiendo todos los protocolos. Y, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es de que sí hay buffets en los restaurantes, pero no se puede uno servir la comida. Para que uno no tenga el contacto directamente con los alimentos, hay una persona que puede servirte todas las veces que quieras. Riquísima la comida en Turquía, la recomiendo muchísimo, muchísimas berenjenas y muchas verduras, pero no, uno no puede agarrar la comida por nada. Tú le dices de qué quieres y ellos te van sirviendo y te puede servir 2, 3, 4, 5 veces. Habían comentado, por ejemplo, que en los cruceros eso iba a ser un problema, ¿no? Porque muchísimos cruceros tienen este servicio de buffet, pero bueno, lo iban a solucionar haciendo que, pues, las personas encargadas de servir, los meseros te iban a servir lo que tú quisieras, ¿no? Una langosta, unos camarones, pues, un corte, un tibón, o los postres que tú quisieras. Eso también se me hizo, pues, extraño, diferente de las otras ocasiones. Y bueno, realmente no había mucho turismo. Bueno, para nosotros, digo, porque bueno, no teníamos mucho contacto con muchas personas. Y lo que me gustó también era de que nunca me había tocado ir a un país donde tenía toque de queda, sábados y domingos para los residentes. Pero bueno, eso también nos habla de que Turquía está cuidando a sus turistas y es una forma de, pues, de proporcionar esa seguridad a los que visitan el país, ¿no? Así que, aunque no pudimos visitar estos dos lugares, bueno, la Cisterna Basílica, que definitivamente estaba cerrada, tendremos que volver para ir, pero hubo esos cambios. En Éfeso, nada de gente, nada más nuestro tour, con 17 personas, toda la zona arqueológica, pues para nosotros, pues fabuloso, ¿no? En Capadocia también no había muchas personas, no se pudo volar por los vientos y eso también la seguridad me gustó, porque bueno, mis amigas no se querían subir y yo les dije, pues bueno, ustedes se quedan, yo me voy a subir al globo. Al final sí se subieron, pero nos subimos en la siguiente ciudad, ahí no se pudo, nos subimos en Pamukkale, en donde están las aguas termales. Ahí había un poquito más de gente. Son curativas esas aguas. En cualquier hotel que llegues en esa ciudad tienen unas albercas con aguas termales y bueno, pues se supone que te curan todo y te hacen más joven, así que... Por eso la veo más joven, maestra. Maestro Rafa, me gustaría que regresáramos a la importancia que tiene las investigaciones que se realizan desde la academia. Este caso en particular de la pandemia ya nos compartía, pues da esa riqueza a las y los estudiosos de estos y más temas. Y en ese sentido, me gustaría que nos compartiera la importancia que tiene que esto que se hace en la investigación, pues repercuta en estas políticas públicas, en este caso del sector turístico, en beneficio, por supuesto, del mismo turismo, en este caso de México y del mundo, pero también esto repercute directamente en las personas que están en estas ciudades, en estos pueblos. Aquí en Colima, pues tenemos este caso, ¿no? De Comala, que vive en mucho del turismo y al momento de enfrentar esta pandemia, pues repercute directamente en la economía de esta población. Con gusto, Rodrigo. Bueno, hay que partir para esta pregunta o esta reflexión que haces, hay que partir de que la información la necesitamos sin excepción, la necesitamos para tomar decisiones, ¿no? Y cuando estamos hablando de estas situaciones de las que hemos venido comentando a lo largo del programa, estamos hablando precisamente de eso, de tomar decisiones. Y para que quienes gestionan el destino tomen decisiones acertadas, pues necesitan información confiable. Y yo creo que en gran medida eso es lo que hacemos quienes nos dedicamos en parte a la investigación, en generar información que pueda ser usada con esos
con esos fines. La Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en el ámbito internacional, pero también en el ámbito nacional la Secretaría de Turismo, etcétera. Todos los organismos que a nivel mundial y nacional gestionan el turismo requieren de datos actualizados, de datos robustos, creíbles para tomar sus decisiones. Por ejemplo, muchos países, muchos destinos se han dado a la tarea en estos tiempos de investigar cuál es la situación que prevalece entre los viajeros de cara a la pandemia. ¿Qué tan ávidos están de viajar y en qué momento? Si ya ahorita como Elisa, o si están a la expectativa de otras condiciones. Entonces, pues eso se hace a través de la investigación, a través de estudios que se filtran ahorita con las tecnologías a través de muchas plataformas, y entonces nos permite tener escenarios más o menos cercanos. Digo más o menos porque pues normalmente estamos hablando de estadística del corte probabilístico, ¿no? Entonces, esto ayuda a planificar, ¿sí? Por ejemplo, pues las personas están queriendo efectivamente regresar a viajar. El segmento de sol y playa sigue siendo, de acuerdo a los resultados, sigue siendo el más esperado. La gente quiere viajar a destinos de sol y playa, pero también en los estudios que se han hecho, los viajeros están a la expectativa de que los destinos cuenten con protocolos de seguridad, como ya se ha mencionado, que tengan certificaciones, que los hoteles, los restaurantes tengan certificaciones que garanticen que están libres de COVID. Esos son resultados de investigación, ¿no? Otros datos que se han procurado en este tiempo es, por ejemplo, que en México, hasta antes de la pandemia, en México trabajaban más de 4 millones de personas en el turismo, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, eso pues ha descendido a niveles realmente alarmantes, y eso es información, de nuevo, que se tendría que estar tomando para las decisiones, para gestionar de manera correcta el desarrollo de los destinos. Entonces el papel que juega la investigación es fundamental, es trascendente si queremos hacer propuestas de solución viables. Me gustaría, Erika, que nos compartieras lo que ha exigido esto que hemos venido reflexionando para las y los agentes de viaje, en el sentido de darle un giro de tuerca, como decimos, a estas posibilidades que tendrían las personas, de alguien que se acerca a ti y te diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer turismo más bien local, regional, nacional. Hemos hablado también, ¿no?, de este sector que va en rápido crecimiento, que tiene que ver con el ecoturismo. Ya nos decías tú la conservación del ambiente. El maestro Rafael, pues la importancia de la creación de estos empleos locales que no se pierdan. Y, en fin, dar este impulso adicional a la industria turística. ¿Qué ha representado para ustedes? ¿Han tenido que buscar otras opciones más bien en este sentido que decía, locales, regionales, nacionales? Definitivamente pues ha exigido la pandemia poder tener opciones seguras, opciones en donde pueda la gente disfrutar de un viaje, del ambiente. Recientemente, unos pasajeros me dijeron, queremos ir a Nueva York, pero el año pasado, justo en el otoño, y les dije, bueno, no va a haber muchos lugares, museos abiertos, pero está el hermoso lugar donde van a caminar en Central Park y van a ver los árboles y las hojas doradas, ¿no? Entonces, es darle una visión diferente a lo que vas a ver. Vas a poder caminar y vas a disfrutar del paisaje, de un nuevo paisaje, vas a tener otra experiencia. Vas a viajar porque es lo que quiere viajar, ¿no? Lo que quiere hacer el cliente, viajar. Entonces, específicamente estos clientes dijeron, bueno, sí queremos ir a Nueva York, y sí pudieron tomarse fotografías panorámicas desde afuera, desde ciertos lugares y monumentos y lugares que querían estar,
y ellos, fue la forma en la que ellos de todas formas disfrutaron de su viaje, disfrutaron de una manera diferente. En ese momento, cuando no había museos abiertos, cuando esos lugares cerrados tenían que estar cerrados, porque todavía no había el control necesario el año pasado, y la gente cuando quiere viajar desea hacerlo de cualquier manera, y aquí es darles una visión diferente de qué puedes visitar en ese lugar, porque a veces no vas a detener a la gente. Alguien me dijo, es que no me quieres vender, o ¿por qué no quieres que vaya? No, yo sí quiero que vayas, pero este lugar, mira, a lo mejor puedes hacer esta alternativa, ¿no? Tienes esto que es parecido, que tienes opciones, sí tenemos opciones. Entonces, ¿qué ha implicado? Sí, obviamente, hacer un poco más de investigación en cuanto a los servicios, en cuanto a los protocolos y en cuanto a los destinos. ¿Qué puedes visitar de manera alternativa en ese lugar que siempre quisiste conocer? Ya nos vamos a despedir y me gustaría, maestra Elisa Gutiérrez Guerra, catedrática de la Universidad de Colima, para cerrar, hablamos de esta nueva normalidad y la nueva normalidad la hacemos cada una de las personas que nos desplazamos a estos espacios turísticos. Ahí también implica para los y las viajeras una responsabilidad. Y usted decía, tuve que hacer un toque de queda. Y eso mismo implica a donde quiera que vayamos esa nueva normalidad. Efectivamente, Rodrigo, tenemos que ser muy responsables al nosotros ir a cualquier lugar. Si estamos pensando en Canadá, o creo que ya van a abrir Canadá, o estamos pensando en Estados Unidos, o estamos pensando aquí mismo en México o en Europa, tenemos que ser súper responsables. Si de veras queremos viajar, bueno, espero que sí, nada más tener en cuenta esto, que los protocolos son súper importantes. Si yo estuve en contacto con gente que le dio COVID, bueno, no me voy a poner a arriesgar, no me voy a subir un avión, aunque el avión tiene aire que se está reciclando. Bueno, únicamente te permiten entrar con mascarillas especiales, las que tienen el filtro ese, no puedes entrar a los aviones con esas. Tiene que ser KN95 y bueno. Pero bueno, bien dijiste, hay que ser responsables. Así que México, vuelvo a repetirlo, que tiene una gran responsabilidad y un gran reto de volver a invitar a todos los viajeros que tenemos de todas partes del mundo. Somos un país que realmente, pues podemos decir que vivimos, aunque sea la tercera economía, bueno, el turismo, la tercera parte de ingresos en México. Tenemos que estar muy al pendiente de eso, que tenemos que tener esa seguridad para cuando vienen y viajan los turistas. Si logramos eso, creo que México va a poder reactivar la economía turística más rápido. Y bueno, y nosotros, como ya mencionaba Erika y también el doctor Rafael, pues no hay que tener miedo para viajar, hay que estar pues ya empezando a ver, bueno, Erika no creo que tenga miedo, yo creo que ella es la primera también, igual que yo, invitando a sus clientes para que viajen, pero, por supuesto pero con todas las indicaciones. Estas personas de Nueva York que comentaba, ellos quisieron ir, está bien, iban a estar un montón de museos cerrados, pero bueno, ella les explica, por eso es asesora de viajes, y les dice, todo esto va a estar cerrado, y perfectamente les dijo, pero pueden hacer esto y esto. Así que, pues bueno, eso sería mi intervención, de que pues los invito a que estén pues muy al pendiente de a qué país quieren viajar, y pues que no tengan miedo, únicamente estar listos, cuáles son los cambios de ese país, y pues hacer las maletas y listos para irnos. Doctor Rafael Covarrubias Ramírez, director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, me gustaría que nos compartiera esta idea de cierre con relación a, usted lo ha mencionado, la importancia que tiene el turismo, no solamente a nivel local, nacional y también internacional. Sí, por supuesto. Bueno, hay una realidad. El turismo como actividad económica, como fenómeno social, ha demostrado ser altamente resiliente. Sí, se repuso en su momento a la crisis del terrorismo cuando los ataques en Nueva York, se repuso a la crisis de la gripe aviar en el 2009.
se ha repuesto, en fin, de muchas crisis. Lo hemos visto en los destinos mexicanos, en Cancún, lo hemos visto en Los Cabos, cómo se repone rápidamente después de fenómenos naturales, de fenómenos climáticos como los huracanes, que al cabo de un mes ya el destino está nuevamente operando. Creo que esto lo tenemos que ver como un punto de vista favorable, y es altamente resiliente porque hay muchas personas que dependen de él. Hay muchas familias que dependen de él, del turismo. Los viajeros, por supuesto, pues también son parte de lo que depende del turismo, y son los que generan al final la derrama económica que permiten que se restablezca. Creo que hay que estar optimistas efectivamente de que el turismo va a regresar a niveles similares a los anteriores a la pandemia, tomando en cuenta, por supuesto, todo esto que Erika y Elisa han dicho, que debemos ser muy precavidos a la hora de viajar y estar muy bien informados a la hora de decidir. Hay países que siguen con restricciones de viaje muy, muy estrictas. Creo que las restricciones fueron lo que más afectaron en su momento, los aeropuertos cerrados, etcétera, y que están cambiando lentamente. En la medida que las medidas farmacéuticas avancen, va a ir avanzando la confianza de la gente, se van a ir abriendo los destinos. Estaba yo leyendo que hay un laboratorio que ya está prácticamente por lanzar una cápsula con un medicamento similar al que se está usando en las vacunas. Entonces, en la medida que eso se vaya popularizando, muchas actividades tendrán que regresar a la normalidad, pero siempre alertas, siempre teniendo cuidado de nosotros y de los demás. Erika, me gustaría, para despedirnos, Erika Caparrós Cadena, de esta agencia de viajes Capistur, que nos compartas cómo podemos encontrarte y acercarnos a ti, y sobre todo con este cierre de reflexión que nos puedas dejar, en el cual pues sigas invitando a las personas a que sigan consiguiendo y logrando y planeando sus sueños. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias por permitirme compartir. Y pues sí, los invito a que sigamos realizando nuestros sueños viajeros. Es el momento de seguir adelante, de cuidarnos, de planear las cosas, de planear cada viaje, cada paso, de seguir nuevos hábitos y siempre pues tener una mentalidad positiva, siempre esperar lo mejor de todas las cosas, porque tenemos que abrir nuestra mente para seguir adelante y ver las cosas buenas que tiene todo, porque de alguna forma esto pudo haber sido algo que pudimos haber empezado a ver. Tuvimos pues vamos a decir un tropezón, algo que nos pasó en este mundo, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir viviendo, que seguir soñando y seguir realizando nuestros sueños. Y no podemos esperarnos sentados a ver en qué momento podemos realizarlos, ¿no? Entonces estoy a sus órdenes. Gracias por el espacio. Capistur, mi eslogan es tu agente personal de viajes, porque siempre los voy a llevar a su destino y voy a estar monitoreando sus viajes y que tengan la mejor experiencia de su vida en cada viaje que realicen conmigo. Gracias. Gracias a ustedes que estuvieron aquí compartiendo estos diálogos en este espacio, Diálogos 94.9, en el que ponemos sobre la mesa estas reflexiones y la importancia que tienen para cada una de las personas, en este caso, de esta ilusión que tenemos de viajar, de conocer otras culturas, otros espacios. Y con eso me despediría con, en este caso, Colima, nuestros destinos turísticos, ¿no? Comala, Manzanillo, la propia capital, apoyar este comercio local a estas personas que están haciendo este gran trabajo de que esté representado el Estado, su gente, a partir de este turismo que se realiza, en el cual la gente a nivel nacional e internacional están confiando en Colima y están viniendo a hacer turismo, a dejar esta derrama económica que está en beneficio de todas las personas que están en este sector y que indiscutiblemente se ven beneficiadas por la presencia de más y más turistas. Hagamos lo propio y hagámoslo bien, sigámonos cuidándonos y sigamos siguiendo estos protocolos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Diálogo 94.9. Soy Rodrigo Mayoral Silva, agradezco en la producción
a Diana Selene Peña Vélez, y en la dirección a Marina Vázquez Guerrero, en los controles técnicos al ingeniero Manfredo Paredes, y en la asistencia técnica también a Diana Peña y a Claudio Piña, Jessica Ramírez en redes sociales. La siguiente ocasión que nos escuchemos y veamos en Diálogos 94.9, también nos pondremos a reflexionar. Gracias. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.